Boa noite. De novo, então, chamamos as pessoas que já se deleitaram com a música e com os atores e com as massas e com as cervejas e com os vinhos. E agora vamos ter o prazer de escutar algumas reflexões, algumas das primeiras reflexões. Nós resolvemos que, além da parte artística e da nostalgia e da memória maravilhosa que o violinista desperta em todos nós, cabe a nós, especialmente numa noite de estudo, como pretende ser sempre a noite de Shavuot, refletir sobre o lugar da tradição. É por isso que nós chamamos esse tikkun de tradição. Nós questionamos a tradição. Nós queremos nos perguntar se sempre a tradição é boa. E qual é essa tradição? E em que consiste a tradição que o violinista representou também? Vocês devem lembrar que... Primeiro vamos fazer uma pequena pesquisa. Quem assistiu algo do violinista na vida? Levantar a mão. Todos. Tá bom. Algo pode ser um filme, pode ser uma peça, pode ter lido, talvez. Não precisa ter assistido. Vejo que são praticamente todas e todos. Devem lembrar que existem no violinista algumas coisas muito importantes que precisam ser revisitadas. Primeiro, o assunto da tradição em si mesma. Tudo é tradição, a tradição é sempre boa. Segunda pergunta importante para nós fazermos é a identidade. O que aconteceu com essa família? Vocês viram que tem uma filha casada com um Bahur Yeshiva. Tem uma outra filha que casa com um judeu socialista. E tem uma terceira filha que casa com um não-judeu. Tem um momento, guardemos isso na cabeça. Tem um momento no qual estão dançando todos no bar, porque estão contentes porque vai vir um casamento. Se lembram disso? E essa dança vira uma situação ameaçadora. E a dança dos judeus vai sendo invadida por uma dança de cosacos que vão expulsando eles. Então, como era essa vida? Era uma vida tranquila? Como era ser judeu nesse momento? E todos os judeus eram ultra-ortodoxos? Queriam ser ultra-ortodoxos? Em que consistia essa ultra-ortodoxia? Esse namorado socialista pertencia a uma minoria ou talvez a uma maioria? E por onde foram esses caminhos? E a filha que casa com um não-judeu se perde mesmo? Precisa se perder? Ou poderia voltar? Os pais acham que ela morreu por isso? Ou poderia haver um lugar para ela também em casa? Processos de secularização, processos de assimilação ou integração e processos de isolamento. Todos eles acontecem e se veem lá e também acontecem e se veem hoje. Modos de convívio tranquilos e muito menos tranquilos também se veem lá e acontecem lá e também se veem hoje e acontecem hoje. Aqui no Brasil, lá na Rússia, nos Estados Unidos, inclusive em Israel. Nós temos o privilégio de ouvir alguns especialistas nessas matérias. Agora que temos a academia se desenvolvendo, ainda mais possibilidades temos de fazer isso.
E então vamos ouvir especialista no estudo dos processos de antissemitismo, que deu outro curso na academia sobre Israel, muito bom, por sinal, que é o professor Gustavo Perednik, que vai falar conosco desde Jerusalém. Não vai falar conosco, ele gravou. Este é outro horário e demais, ele não pode participar agora. Mas vamos escutá-lo. E depois vamos ouvir o professor Daniel Feinstein, que também é rabino e é reitor de Estudos Judaicos da Universidade Hebraica do México. E ele é especialista em processos de identidade. Ele estudou ciência política e também filosofia, mas se dedicou nos últimos anos a estudar justamente processos de identidades alternativas no mundo em geral e em América Latina em particular. Ele esteve inclusive no Brasil, entrevistando segmentos diversos, intelectuais, pais, jovens, idosos, mais ativos, menos ativos, rabinos e demais. Ele é Daniel Feinstein. E terminando essa parte, vamos aproveitar para emendar. Nós acabamos de fazer uma pequena mudança no nosso programa e vamos emendar com outro painel, que era um painel com uma pegada um pouquinho mais histórica, para o qual vamos contar com Daniel Strum, que está aqui conosco, que também é um graduado da casa. Ele foi um grande líder de Havaiandava. Eu conheci Havaiandava por ele há séculos, certo, Daniel? Quanto tempo? Tudo hoje é 30 anos. Hoje tudo é 30 anos. 30 anos do violinista. Então, quando aqui estavam celebrando o violinista, você e eu, crianças éramos, estávamos nos conhecendo no Shnat. E tinha lá dezenas, centenas de jovens de vários movimentos juvenis, e tinha um menino, baixinho, luz completa, que vinha de uma instituição chamada Havaiandava. Eu perguntava, Ava quê? Havaiandava. Ava do quê? Havaiandava. Isso que é? É um movimento scouteiro. E onde fica isso? No Brasil. E ele ia contando isso e com o tempo foi se destacando em todas as aulas e terminou sendo um grande professor da USP. E está aqui conosco para nos contar. Por favor, Daniel Strum, salva de palmas para ele. Ele é graduado em Economia pela USP, mestre e doutor em História Judaica pela Universidade Hebraica de Jerusalém e professor no Departamento de História na USP. E acabou de voltar, certo? De um programa para muito escolhidos na UPenn, não é? E depois dele, vamos escutar um especialista argentino. Tem argentinos inteligentes, chamado Daniel Bachmann, em antropologia social e em educação judaica. E ele se especializou em investigar, em pesquisar as comunidades agrícolas judaicas nessa região. Porque o shtetl nada mais é do que isso. E isso aconteceu de outros modos em outras cidades, depois da Rússia. Como em Entre Ríos, por exemplo, na Argentina, e aqui, em diversos lugares, como vocês devem saber, e se não sabem, vão saber daqui a pouco. Então, vamos começar primeiro por Gustavo Perednik, que vai nos fazer uma passagem resumida por processos de antissemitismo. Lembramos que ele tem um trabalho incrível, escrito num livro forte, polêmico, chamado Judeofobia. Ele se opõe ao termo antissemitismo e ele tem suas razões para explicar isso. Mas aqui ele nos faz um pequeno resumo das partes principais que nós podemos aprender a partir do filme. Vamos lá, escutemos a Perednik. Hag Sameach, un gusto volver a verlos, a mis queridos amigos de la CIPI.
El violinista en el tejado, la primera gran obra de Broadway que abordó un tema trágico. Llega a su punto más doloroso con el gran éxodo que se anuncia al final de la obra y que constituyó una de las mayores emigraciones de la historia humana. Recordemos que en esa época la mitad de los judíos residían en Rusia, unos 5 millones de un total de 10. Más de la mitad de ellos se vería forzado a emigrar en el transcurso de unos pocos años. La judeofobia los expulsaba una vez más. En Rusia ni siquiera se toleraba la presencia de judíos. Durante siglos habían tenido prohibido el ingreso a ese país. Cuando Iván el Terrible anexó la ciudad de Pskov a su territorio en 1570, ese es el tema de una ópera famosa de Rimsky-Korsakov, en ese momento el zar dio la orden de que debían ahogar a todo judío que no se dejara bautizar. Casi 2 siglos después subió al trono la zarina Isabel Petrovna y al poco tiempo rechazó la admisión de judíos, ni siquiera para comerciar. Su argumento fue: no acepto beneficios de los enemigos de Cristo. Y aún 2 décadas más tarde, Catalina II la Grande formuló una invitación a los extranjeros para que se radicaran en el país, pero fue muy explícita. Todos excepto los judíos. Entonces, ¿cómo fue que los judíos llegaron a ser ahí una población tan grande? Muy simple. Cuando a fines del siglo XVIII Polonia fue partida, el mayor bloque de israelitas quedó impensadamente bajo dominio ruso y comenzaron a padecer una judeofobia rampante. En la época moderna, el país con más libelos de sangre fue Rusia, agravado por el hecho de que, en contraste con los papas y los monarcas de Occidente, los zares incitaron a la calumnia. Los juicios por asesinato ritual se reiteraban en decenas de aldeas y no importaba cuál fuera el veredicto final, el clima enrarecido del juicio era caldo de cultivo para una atmósfera judeofóbica explosiva. Además, los judíos tenían prohibido residir fuera de la zona de residencia estipulada para ellos. ¿Dónde y cómo sí vivían? En el shtetl, pequeñas aldeas donde hablaban en yiddish y en hebreo, ejercían habitualmente los oficios de lecheros, cocheros, zapateros, sastres y vendedores ambulantes. Se dedicaban a sus carnicerías, pescaderías y tiendas. Una elegía de Antonín Slominsky los describe como poetas zapateros, peluqueros trovadores y casamenteros filósofos. Los caracterizaba la humildad, la resistencia a la modernidad, la fe incólume, la alfabetización generalizada y, sobre todo, su resiliencia ante el sufrimiento. Por muchos años, millares de ellos morían en la indigencia, incluso por inanición. Les estaba prohibido tener tierras y tampoco podían ser funcionarios estatales. Les restringieron su ingreso a las universidades y aún a las escuelas secundarias. El entorno en general los maltrataba, se les golpeaba con frecuencia, se les escupía, bochornaba, se los asesinaba y se profanaban sus sinagogas y cementerios. No solamente durante los pogroms, ni exclusivamente los cosacos incitados a la violencia, sino también los pendencieros de turno que decidían divertirse agrediendo a los judíos bajo la tolerancia de la policía y de la clerecía ortodoxa rusa. Los judíos de shtetl no protagonizaron las tormentas de ideologías que sacudieron a los judíos de Europa Occidental. En el shtetl había estudio de la Torá, había autoridad del Rebbe, había debate y educación. Así construyeron un gueto sin muros. Eran más sabios que los campesinos polacos cuyos campos a veces debían supervisar, contratados por la aristocracia local. Por eso frecuentemente el campesinado los veía como un opresor. Con todo, en Polonia, mucho más que en Rusia, se generó también una corriente de opinión que los apreciaba
El máximo poeta polaco, Adam Mickiewicz, trazó una semblanza positiva del judío en Yankel, un querible vendedor, en su poema épico de 1834. Más de un siglo después, la idealización del judío de Stetl llegó a su clímax en la obra de la que hablamos, que conquistó Broadway. El violinista en el tejado evoca la fragilidad de una existencia refulgente de optimismo, que invita a la activa búsqueda de creatividad y armonía. Tevye y sus hijas mostraron al judío que en el remolino de la historia se encarna en un simple músico que se esfuerza en destilar melodías a pesar de su precaria ubicación en el tejado. No le alcanza con habilidad para el equilibrio, requiere también inveterada confianza. Pero la Anatevka en la que vivía, la pequeña aldea en la que vivía, no era un lugar fácil. Uno de los ensayos más notables que irradia admiración por el Shtetl fue el libro clásico de Abraham Yoshua Heschel, La tierra es del Señor. El libro empezó siendo una conferencia en Yiddish en New York en 1945 y fue publicado al año siguiente como Der Mizrach Europäischer Yid, el judío de Europa Oriental. Heschel venera un pasado que jamás regresará. Muchos judíos escaparon del Shtetl América y no huían solo del pogrom y de la intolerancia, sino a veces también del Rebbe y del gueto de costumbres. La judiofobia rusa de la época zarista se descargó especialmente contra el Shtetl. Su detonante fue el asesinato del zar Alejandro II en 1881. En la célula revolucionaria que lo asesinó había una joven judía, Hesia Helfman, y ello sirvió de pretexto para culpar a los judíos. Las masas fueron incitadas y a partir de Alejandro III estalló la era de los pogroms. Pogrom significa embestida, ataque en ruso. Se trataba de ataques del populacho contra la población indefensa, saqueos, incendios, violaciones y asesinatos. El baño de sangre era inspirado por el gobierno y tuvo lugar en 3 olas de furor creciente. Se cobró decenas de miles de muertos e incontables mutilados y heridos. Surgieron organizaciones nacionalistas como la Liga Sagrada, la Unión del Pueblo Ruso, las Centurias Negras, la Nobleza Unificada. Su lema era: golpea al judío y salva a Rusia. El primero de los pogroms tuvo lugar en abril de 1881 en Yelizavetgrad. El nuevo ministro de Interior, conde Nicolás Ignatiev, los denominó actos de justicia espontánea del pueblo ruso explotado. El ministro Ignatiev informó al zar acerca de la violencia desatada y escribió: durante los últimos 20 años los judíos gradualmente ganaron el comercio y la industria, hicieron todos los esfuerzos para explotar a la población general. Así han fomentado una ola de protesta que cobró la infortunada forma de violencia. La justicia exige normas severas que alteren las relaciones entre los habitantes generales y los judíos y protejan a los primeros de la dañina actividad de estos últimos. Y bueno, estas normas severas fueron conocidas como leyes de Mayo, decretos temporarios que terminaron aplicándose por casi 40 años y que prohibían a los judíos residir fuera de unas 100 aldeas y ciudades determinadas y que cancelaban todo contrato de compra-venta con judíos en las áreas prohibidas. De este modo, los comerciantes rurales se libraron de la competencia de sus colegas judíos y los policías fueron dotados de un instrumento permanente de extorsión y de maltrato a los judíos que aún permanecían en las regiones prohibidas. Se había planeado expulsar a todos los judíos a las planicies de Asia Central, pero el decreto fue abortado gracias a la presión internacional. Pero una restricción que sí se agregó en la Nueva Rusia fue el numerus clausus, números cerrados para estudiantes judíos. En julio de 1887, el Ministerio de Educación estipuló para los establecimientos secundarios y terciarios un tope de 10% de judíos en las ciudades de la zona de residencia, 5% afuera de ella y 3% en Moscú
y Petersburgo. A veces estos topes incluían aún a judíos que se habían convertido al cristianismo. Uno de los propulsores de estas restricciones fue el conde Constantino Povedonostev, quien tenía las responsabilidades de un ministro de religión. Povedonostev fue brutalmente sincero. Opinaba que los judíos tenían más talento que los rusos y por ello había que temer su dominio y había que rusificarlos. Vaticinó el destino de los judíos de este modo: un tercio morirá, un tercio emigrará y un tercio se asimilará. Hubo otra faceta de la judiofobia rusa que a largo plazo tuvo vasta influencia: el modo que encontró para autojustificarse. La policía secreta del zar, la Ojrana, procuraba explicar ideológicamente sus acciones por medio de un libro que actualizara la vieja tradición demonológica de los judíos. Había que justificar desde la teoría la brutalidad que se descargaba contra los judíos indefensos. Echaron mano del mito del dominio judío mundial. Ubicaron el centro de la confabulación en París, porque allí funcionaba la Alianza Israelita Universal. En París, entonces, la Ojrana zarista instaló al agente Orgeyevsky con el objeto de documentar las siniestras actividades confabulatorias de los judíos. Varias propuestas del libro fueron rechazadas y finalmente el zar aceptó un panfleto del místico Sergei Nilus, escrito en 1902, Los protocolos de los sabios de Sion. El mamotreto supuestamente contenía los verdaderos protocolos del primer Congreso Sionista Mundial de Basilea en 1897. Según los protocolos, aquel congreso había fingido el propósito de establecer un hogar nacional para los hebreos, pero en realidad intentaba consumar un siniestro plan de dominación mundial. Los rabinos y líderes habrían expresado allí su sed de sangre, sus maquinaciones, sus ansias de poder. El panfleto fue desenmascarado. Había sido el plagio de una sátira contra Napoleón III, escrita medio siglo antes, Diálogos en el infierno, de Maurice Joly. En esa sátira, los franceses, no los judíos, acumulaban poder. Casi la mitad de los renglones de los protocolos habían sido copiados literalmente, palabra por palabra. Y sin embargo, a pesar de la evidencia, tal como suele ocurrir, el hecho de que la patraña fuera racionalmente desenmascarada no disminuyó el odio. Por eso es tan difícil lidiar con la judeofobia. Su intrínseca irracionalidad no permite que la combatamos con argumentos lógicos. Es una de las muchas lecciones que, sin proponérselo, nos enseña el violinista en el tejado. Hag Sameach. Bom, em poucas linhas, resumo histórico duríssimo. Não sei se alguém tem alguma reflexão, alguém gostaria de perguntar, sugerir, criticar, acrescentar ou tirar algo? Conseguiram entender entre o espanhol e as legendas? Sim? Porque vai continuar, agora vem um outro em espanhol também subtitulado. Mas acho que é bem claro, são muitos dados que mostram que, basicamente, essa história que nós vemos de novo com carinho, com alegria, com simpatia, com umas pinceladas de pobreza e de intolerância, é bem mais complexa. E vem de muito antes, e está muito enraizada, e continua muito depois, né? Em muitos aspectos, inclusive, né? Na política, na sociedade, na educação, na economia, na sociologia, no comércio. Infelizmente, esses protocolos dos sábios de Sion foram traduzidos a um monte de línguas bem depois.
de ser desmentido, como acabamos de ouvir. E a desmentida não é tão famosa como o livro em si mesmo. Eu lembro que no metrô de Buenos Aires, cada vez que se esgotava, era publicado e vendido de novo. Eu não sei se aqui no Brasil também os protocolos de aviação, sim, também. Existiam edições de todo tipo em Buenos Aires. Pequenas, de bolso, para guardar em forma bonita e elegante em casa, apesar de que o conteúdo de todas essas mentiras que estamos vendo e que nem se originaram nos judeus. Enfim, estamos aqui para conhecer essa história e tentar caminhar e propor outros caminhos para o mundo. Daniel Feinstein vai nos contar, então, processos de isolamento, por um lado, que, como bem ouvimos, no caso do Shtetl, em muitos aspectos, em muitos casos, era a única alternativa. Os judeus não podiam conviver, não podiam viver, não podiam estar em nenhum outro lugar que não fosse o Shtetl, e então tinham que se isolar. Mas nós sabemos que nem sempre foi assim, nem sempre é assim. Nós vemos processos de isolamento por vontade própria. A ortodoxia existe em muitos lugares. Suponho que o Daniel vai talvez tocar isso de algum modo. Infelizmente, a Marta Toppel, que ia vir e também ia se referir em alguns aspectos à ortodoxia, foi atacada com uma enxaqueca e com febre muito alta, poucas horas antes do Tikkun começar, e por isso se desculpou e mandou uma mensagem, um abraço. Queria inclusive gravar e mandar um vídeo, mas não conseguiu, e por isso não está conosco. Mas basicamente existem aqueles que realmente acreditam que a modernidade é uma ameaça ao judaísmo. E, portanto, a única forma de manter o judaísmo judaico é se isolar. Mesmo se não tivéssemos nenhuma dificuldade em nos integrarmos à sociedade, à cultura, à economia, se pudéssemos entrar nas universidades como estava proibido na Rússia, se pudéssemos morar em qualquer cidade como estava proibido na Rússia, se pudéssemos falar qualquer língua como estava proibido na Rússia, e se pudéssemos trabalhar de qualquer profissão como estava proibido na Rússia, mesmo assim, seria melhor nos mantermos em grupos fechados, dizem esses grupos. Por quê? Porque a modernidade é contrária ao judaísmo. Esses são processos de isolamento. No outro extremo estão os processos de integração, que dizem, se tudo é possível, vamos nos integrar. E se a modernidade se opõe ao judaísmo, talvez terminou a era do judaísmo. E será tempo de sermos todos cidadãos de uma grande humanidade. Esses são os processos de secularização e de assimilação à vontade, por vontade própria. E, finalmente, no meio se encontram os que diziam: não é necessário se isolar e não é necessário se perder. A unicidade, a idiosincrasia judaica, como outras, vale a pena. A humanidade vai se enriquecer com a diferença. E é bom que cada um mantenha a sua particularidade. Assim como uma pessoa gosta de estar com uma outra pessoa, justamente pela único que tem essa pessoa. Eu não quero que você seja eu, quero que você seja você, para poder estar com você. Para estar comigo, estou comigo. Do mesmo modo, um povo e outro povo. Do mesmo modo, grupos sociais. E para isso é importante que cada um seja ele ou ela. E assim é como existem os grupos intermediários. E o judaísmo, na nossa opinião liberal, cipiana, foi essencialmente sempre assim. Uma tradição que se via com uma possibilidade de compartilhar algo com o mundo.
E o resultado disso são os movimentos como reformista, o conservador, o reconstrucionista e demais. Mas vamos ouvir então processos desse tipo, ditos pelo especialista em identidades atuais, rabino, professor e diretor de estudos judaicos da Universidade Hebraica do México, Daniel Feinstein. Shalom, me da mucho gusto participar en este Tikkun del El Shavuot, que es un evento tradicional en el cual nos reunimos para estudiar, analizar y comprender la Torá y comprendernos a nosotros mismos. La película El violinista sobre el tejado plantea un tema que es universal y que es la base de la popularidad de esta obra teatral, de esta película, que es el papel de la tradición como un elemento central en la vida de los seres humanos. Durante muchos siglos, los seres humanos construyeron sus prácticas, sus valores, con base a lo heredado, a la famosa tradición. Pero, como lo dice muy bien el gran investigador, pensador Paul Mendes-Flohr, de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Universidad de Chicago, a partir del iluminismo y la ilustración, la identidad judía deja de definirse exclusivamente en términos de la lealtad hacia la Torá y los mandamientos divinos. Y como sigue diciendo, el eclipse de la tradición judía como la matriz a través de la cual se define la autocomprensión y la afiliación judía suele denominarse secularización. O sea, ¿qué es la secularización? En el caso judío es el eclipse, el decaimiento, el debilitamiento de la tradición judía como la matriz desde la cual uno se autodefine y genera y define sus afiliaciones y lealtades como judío, ¿no? En este contexto, parte de lo que ocurre en la actualidad es que vivimos en una era que ya no es secular, sino es, como lo llama otro gran pensador, Jürgen Habermas, una era postsecular. Porque en esta era las religiones han demostrado la capacidad de poder vivir en los entornos modernos o posmodernos y demostrar una gran dosis de resiliencia, de capacidad de persistir en este mundo tecnológico global, con los sistemas de comunicación, inteligencia artificial que estamos viendo. Para entender un poco este tema hay que analizar algo que en los últimos 25 años los sociólogos de la religión están planteando. Durante mucho tiempo se pensó que modernidad y secularización eran dos procesos juntos. La modernización económica, social, la independización de los mercados, del Estado, la educación, de su marco, su matriz religiosa. Durante mucho tiempo se pensó que la secularización era innegable, que cuando más se desarrollara, esto hacía que la religión más cayera. Esta tesis era una tesis aceptada por muchos pensadores muy diversos, desde Max Weber hasta Karl Marx, para dar ejemplos, hasta Emil Durkheim, entre los grandes sociólogos. Para algunos era algo muy bueno, porque iba a liberar al ser humano de una serie de cadenas, de retrasos, etc. Para otros era muy malo, porque iba a generar desorientación, iba a hacer que se rompa la trama social, ya que la religión funcionaba como un cemento que daba contenido y estructura a la vida de tanta gente durante tanto tiempo. Pero ya hace más de 20 años, los especialistas en estudios religiosos reconocen que la teoría de la secularización era más una ideología que una realidad en el campo. Y si bien es verdad que existen países
europeos, en los cuales la religión ha disminuido en términos de prácticas religiosas, asistencia a iglesias, el papel que juega la religión, no es el caso en la mayoría de los países del mundo. Porque lo que hemos aprendido desde otros estudios es que se dan 3 procesos en forma simultánea. Y estos 3 procesos también se dan en el caso del judaísmo. El primer proceso, sin duda, es la secularización, es decir, esta forma de construir las propias identidades y movimientos sin estar necesariamente apegados a los términos de la Torá y los preceptos y las creencias religiosas tradicionales. O sea, existe, y ya sabemos que hace más de 200 años existe el fenómeno del judío secular, el judío que se siente parte del pueblo judío, pero no necesariamente comparte todas las prácticas o aún las creencias, ¿no? Ya puede ser agnóstico o hasta ateo, pero sin embargo eso no le impide sentirse parte del pueblo judío. Y es un fenómeno que no es pequeño, como fue a los comienzos. Hoy en día tenemos, en un estudio reciente que hemos realizado, cerca de 1/3 de los judíos de América Latina se definen en estos términos, entre muy poco observantes o seculares o laicos. 1/3, 1 de cada 3. Pero lo que nosotros aprendimos es que la secularización genera 2 procesos paralelos. El primero se llama Religious Revival, renacimiento religioso. Es decir, frente a este desafío, vemos que corrientes judías tradicionalistas desarrollan una ideología para enfrentar la modernidad. Esto dio origen a la llamada ortodoxia. Es decir, el judaísmo previo a la modernidad era un judaísmo tradicional, definido por la observancia de la Torá, por las creencias clásicas, pero no tenía una ideología antimodernista. Lo que generaron estos movimientos de renacimiento religioso es una ideología muy activa que les permite combatir los desafíos de la modernidad y de la secularización, y esto dio lugar a nuevos movimientos religiosos activos, dinámicos, que no solo que no se sienten de segunda categoría, cuestionan y atacan los valores tradicionales, los valores de la modernidad. Y otro proceso que se da simultáneamente es el surgimiento de nuevos movimientos religiosos. Es decir, en la realidad que vivimos tenemos 3 procesos simultáneos. La secularización, hay muchos judíos que se sienten menos identificados con las creencias, los valores y las prácticas judías, pero al mismo tiempo hay otros judíos que reafirman con mucha fuerza, con mucha fe, con una ideología que son variadas, este tema, y tenemos ejemplos como por ejemplo Chabad Lubavitch, es un modelo de esto en América Latina, en otros lugares, u otros movimientos que vemos de Hazara B'Teshuvah, de retorno a una observancia judía activa, y también los nuevos movimientos religiosos, que por ejemplo vemos lo que algunos llaman el movimiento de Jewish Renewal, que es un movimiento de espiritualidad judía no ortodoxa, y también vemos algunas corrientes nuevas que buscan reafirmar el judaísmo, pero no necesariamente en las categorías tradicionales. Ahora, frente a todos estos cambios, una estrategia que sigue un sector del pueblo judío, minoritario, pero que marca cierta tendencia, es el intento de encerrarse. Encerrarse simbólicamente, culturalmente, socialmente, en un mundo judío para evitar los golpes, para evitar la influencia de este mundo global, este mundo incierto, este mundo fragmentado, y preservar una cierta sensación de unidad, de estabilidad, de comunidad en un mundo tan difícil. Lo que podemos decir con la experiencia que nos dan estos años de estudio, los últimos 20, 30 años, es que hemos aprendido algo: la resiliencia de las religiones para resistir las corrosivas aguas
de la modernidad. Es decir, la religión ha demostrado una gran vitalidad, y en el caso del judaísmo, a pesar de los procesos de secularización que tienen más de 200, 250 años, a pesar de persecuciones, destrucciones, antisemitismo, como lo que se refirió mi colega y amigo Gustavo Peretni, a pesar de la Shoah y todo lo que trajo, a pesar de toda una serie de ideologías seculares que buscaron transformar al judaísmo y crear nuevas formas de judeidad, el judaísmo tradicional ha demostrado una enorme capacidad de resiliencia. Es decir, vemos que en la actualidad muchos movimientos judíos seculares han desaparecido o están en decadencia. El budismo, aún mismo el sionismo, como un movimiento que movilizaba y aglutinaba a las comunidades judías de la diáspora, está perdiendo fuerza. Y en su lugar vemos el fortalecimiento de la vida de las sinagogas, de movimientos religiosos, de distintas tendencias, desde liberales hasta muy ortodoxos. Es decir, lo que estamos viendo es que el judaísmo tradicional, el judaísmo de la tradición, a pesar que fue movilizado, cuestionado, atacado, ha demostrado una gran capacidad de sustentarse por medio de una reafirmación y reconstrucción de tres elementos. Primero, la ideología. Es decir, en un mundo donde la modernidad o la posmodernidad no ha cumplido esas promesas de igualdad, fraternidad, libertad, en el contexto de una modernidad que genera nuevos problemas tecnológicos, ecológicos, en un mundo donde la fragmentación social, el sálvese quien pueda, genera mucha soledad, mucha debilidad, las ideologías religiosas plantean, ven, ellos nos criticaban a nosotros, pero ¿qué han logrado? ¿Qué clase de mundo han construido? Nosotros tenemos una visión de mundo mejor para dar respuestas a los dilemas de la identidad, de la comunidad, del cuidado, de la ayuda mutua, que el mundo moderno no da. En segundo lugar, estos movimientos crean comunidad. Y como lo dicen muchos pensadores, las comunidades se están desintegrando en el mundo. Sigmund Bauman, un famoso sociólogo, habla de modernidades líquidas o comunidades líquidas, con esta idea de algo fluido que se mueve y se desintegra. Las comunidades religiosas son comunidades que crean verdaderamente ese sentido de pertenencia, de cuidado, de otros que te cuidan, que te aman, que te atienden, ¿no? En ese sentido, la pertenencia y la comunidad sigue siendo un valor importante en un mundo donde cada vez menos tenemos esos elementos. Y las ideologías políticas o las comunidades políticas, como lo fueron en los años 60 y 70, los partidos políticos y otros movimientos que prometían dar respuestas a esto, no lo han logrado como tal. Y en tercer lugar, lo que estamos viendo es que la fuerza del judaísmo radica en un valor antiguo, pero que se redefine en cada generación, en cada época, que es el estudio de la Torá. El estudio de la Torá, que es un valor central que recordamos en Shavuot, más allá de cómo entendamos la Torá, sino como la revelación absoluta de la palabra divina, si la entendemos como el encuentro entre Dios y el ser humano y la respuesta humana ante ese encuentro tan abrumador y tan poderoso, o como una creatividad humana de diálogo con las grandes preguntas de la existencia. No importa ahora cómo entendamos la Torá. Lo que sabemos, y eso es algo muy poderoso, es que mientras el pueblo judío permanece apegado a la experiencia de estudio, de compromiso con la Torá, va a seguir adelante. Y esto es uno de los valores que celebramos en Shavuot. Y este es un elemento que nos plantea la película El violinista, es decir, en qué medida la tradición juega un papel importante en nuestras vidas.
Nosotros sabemos, como lo decía el profesor Verblovsky, que vivimos en un mundo que está más allá de la tradición y la modernidad. La tradición es mucho más flexible y dinámica de lo que se la suele presentar, y la modernidad también se ha convertido en una tradición, ¿no? Una tradición que también ha sido cuestionada y transformada. Entonces, a mí me parece importante saber y reconocer que la Torá sigue siendo el árbol de la vida para el pueblo judío y sigue siendo una fuente de sentido, de construcción de comunidad fundamental que requiere, sin lugar a dudas, una estrategia que todos los judíos, no importa qué corriente o qué ideología adopten, es fundamental. El judío se define en contacto con la Torá, no exclusivamente, pero sí se define siempre en un diálogo creativo con la Torá como fuente de vida. Ojalá que nosotros también podamos apropiarnos de estas enseñanzas y seguir adelante celebrando nuestra condición de judíos. A fines del siglo XIX, las mayores poblaciones judías se concentraban en Europa Oriental, básicamente en el Imperio Ruso, que incluía en ese entonces Polonia, Lituania, Ucrania y más, y vivían en poblados predominantemente judíos llamados shtetls. Llevaban una vida social y cultural propia y vivían como una minoría dentro de la cultura mayoritaria. Hablaban su propio idioma yiddish, leían libros y asistían a obras de teatro en ese idioma. Si bien muchos jóvenes de ciudades grandes estaban comenzando a adoptar usanzas modernas, la mayor parte de los judíos se vestían de manera tradicional, con sombreros, las mujeres se cubrían modestamente el cabello con pañuelos. En el Imperio Ruso, los judíos estaban restringidos a habitar una zona de residencia, y los shtetl, que eran aldeas exclusivamente judías, estaban rodeadas de una población de campesinos gentiles eslavos. Había judíos de todas las profesiones: sastres, costureras, obreros, contadores, médicos, docentes, comerciantes y muy pocos granjeros que trabajaban la tierra. Algunas familias eran ricas, pero la mayoría vivían en pobreza. Muchos niños dejaban la escuela para trabajar en algún oficio. En 1881 fue asesinado el zar Alejandro II y su hijo Alejandro III tomó a los judíos como chivo emisario de la insatisfacción popular. Inició una serie de medidas persecutorias y comenzó una oleada de pogroms, violentos ataques contra la población judía. ¿Cómo se inició la inmigración y colonización agrícola en Brasil y en todo el continente americano? Bueno, a raíz de estas persecuciones se suscitó una huida de los judíos de Rusia hacia Occidente, Estados Unidos, Sudamérica, Brasil, Uruguay, Argentina, y también a Palestina, que pertenecía al Imperio Otomano, Imperio Turco. Coincidieron dos proyectos. Primero, la búsqueda de una solución a la cuestión judía, y segundo, la atracción de los países sudamericanos. Para solucionar la cuestión judía, el problema judío, los ideólogos coincidían en que había que normalizar la estructura social y productiva del pueblo judío mediante el regreso al trabajo de la tierra, como en la época bíblica, como en la antigüedad, creando una amplia clase de agricultores y productores judíos. Para el sionismo espiritual se trataba no solo del regreso al trabajo de la tierra, sino del regreso a la tierra de Israel, a Eretz Israel, y así en 1882 se inicia la primera Aliyá. Los países sudamericanos, cada uno por sus razones, buscaban alentar la inmigración europea. Brasil quería sustituir la mano de obra de los esclavos libertos a través de inmigración europea y fomentar la agricultura.
y Argentina quería poblar las inmensas llanuras de la Pampa. ¿Qué fue la colonización agrícola en Brasil? Comenzó en 1904 en el estado de Rio Grande do Sul, con el apoyo de la Jewish Colonization Association. La JCA creó las primeras colonias, Colonia Philipson en 1904 y Cuatro Irmãos en 1912, con la intención de reasentar a los judíos del Imperio Ruso durante los años de la emigración masiva. Más adelante, en 1936, la empresa colonizadora propuso un nuevo proyecto en el estado de Río de Janeiro, en Resende, para establecer una colonia de judíos de Alemania. Los judíos llegaron de Europa del Este a partir de fines del siglo XIX, cuando la economía de Brasil se basaba esencialmente en exportaciones agrícolas y estaba manejada por una mano de obra europea atraída por el gobierno brasilero. La mayoría de los inmigrantes judíos en ese entonces permanecieron en las ciudades. En 1891, el barón Mauricio Moshe Hirsch creó la JCA, Jewish Colonization Association, para facilitar la emigración masiva de judíos desde Rusia y otros países de Europa del Este hacia colonias agrícolas en tierras compradas y financiadas por esta asociación. Intentó en un inicio hacerlo en la misma Rusia y luego en Palestina, Eretz Israel, donde traspasó luego su tarea al barón de Rothschild. Fundaron colonias agrícolas en Canadá y en Estados Unidos y en Brasil y Uruguay, pero su mayor éxito fue en Argentina. En este último país adquirió unas 600.000 hectáreas y fueron fundadas más de 20 colonias agrícolas que en las primeras décadas del siglo XX contaron con una población de más de 40.000 judíos agricultores y también urbanos. Los colonos judíos provenientes de los shtetl europeos edificaron sus poblados en las colonias a semejanza de aldeas que contaban con servicios comunitarios como escuelas, sinagogas, baños rituales, mikve, cooperativas, bibliotecas y también salas de teatro. Específicamente, el asentamiento agrícola judío en Brasil se inició con este capital de la Jewish Colonization Association, cuya misión no fue únicamente filantrópica, sino que se estimulaba que los colonos logren su independencia económica y promovió instituciones dedicadas a la educación, a la capacitación y al desarrollo para mejorar las condiciones de los judíos que venían en una situación de mucha necesidad y pobreza. Unos años después de haber iniciado la colonización en Argentina, la Jewish Colonization Association inició colonias agrícolas judías en el sur de Brasil, en el estado de Rio Grande do Sul. Este proyecto contó con el apoyo del gobierno local gaúcho, alentado por el éxito de la colonización agrícola de alemanes e italianos en la región e impresionado por los recientes logros de la colonización agrícola judía en Argentina. Los gobernantes de Rio Grande do Sul estaban fuertemente influenciados por una fe positivista en el progreso basado en el desarrollo económico, en la educación y en la libertad religiosa. Cuando nuevos inmigrantes llegaron en 1911, Cuatro Irmãos ya estaba parcelado y había casas esperándolos. Algunos de los primeros pobladores procedían de Argentina, donde habían adquirido experiencia en los asentamientos agrícolas. Otros llegaron en barco desde Besarabia. En esta segunda colonia, cada familia recibió 150 hectáreas de tierra, además de una casa, un cobertizo, 14 vacas, 4 bueyes, un toro,
2 caballos, una carreta, un arado y otros implementos agrícolas. El proyecto fue originalmente diseñado para complementar la agricultura con la ganadería, particularmente de ganado lechero. Los primeros años en Cuatro Irmãos fueron prometedores y justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el asentamiento contaba con 350 familias. Además de trigo, maíz y otros cereales, los colonos comenzaron a sembrar yuca, que incluso industrializaron. Al principio, Cuatro Irmãos se consideró un éxito, lo que confirmaba la viabilidad de la actividad agraria judía en Brasil. Sin embargo, el estallido de una revolución en Rio Grande do Sul en 1923 puso en grave peligro a la empresa. Las incursiones de bandoleros locales hicieron que muchos colonos abandonaran sus tierras en busca de refugio en Porto Alegre. El número de colonos judíos en el asentamiento disminuyó y sus tierras fueron vendidas a inmigrantes alemanes e italianos. En 1923 se abre otro capítulo cuando el rabino vinculado a la empresa colonizadora Isaiah Rafaelovich llegó a Río de Janeiro. Él tomó la iniciativa de abrir escuelas y traer maestros de Europa para brindar una educación adecuada a los niños de los colonos. La empresa colonizadora asumiría un papel vital en el desarrollo de un sistema escolar judío en Brasil, eventualmente patrocinando escuelas en áreas urbanas y también en las comunidades agrícolas. En 1926 un nuevo grupo de inmigrantes llegó a Cuatro Irmãos. Para ese entonces la colonia estaba compuesta por distintos asentamientos, como por ejemplo Baronesa Clara, Barón Hirsch y Río Padre. Cada uno de estos asentamientos tenía una escuela, una sinagoga y una biblioteca. Los inmigrantes iban a recibir formación, iban a recibir líneas de crédito para comprar pasajes para sus familias y se iban a ofrecer cursos para que aprendieran portugués y se abriría una agencia de empleo en cada colonia. A principios de 1928, los informes eran optimistas. La colonia Baronesa Clara era un éxito y las 70 familias de las colonias Barón Hirsch y Baronesa Clara tenían una buena cosecha, habiendo producido 1.500 sacos de trigo y exportando 8 vagones de maíz. Además, había abundancia de alfalfa, té y árboles frutales en sus tierras. Desafortunadamente, estalló una nueva revolución en Río Grande do Sul en 1930 y la colonia fue nuevamente invadida, lo que provocó que los colonos se desanimaran y se dirigieran a los centros urbanos. En la década de 1930 se hicieron esfuerzos destinados a crear colonias nuevas para los judíos que corrían peligro en Polonia y en la Alemania nazi, y que pudieran inmigrar a Brasil y dedicarse a la agricultura. Es así que se quiso establecer una nueva colonia en Resende, en el estado de Río de Janeiro. En 1936, la Jewish Colonization Association se dirigió al gobierno brasilero y le propuso establecer un nuevo asentamiento agrícola para los refugiados judíos del nazismo. Resende fue el último de los proyectos de colonización de la Jewish en el suelo brasilero. Los terrenos comprados por la Jewish consistían en varias propiedades, como por ejemplo Fazenda Lambari, Castelo y San Sebastián, con un total de 968 hectáreas. Pero los inmigrantes judíos que iban a venir de Alemania para sumarse a las 16 familias originales simplemente no llegaron. La tierra pasó a otras manos. El mayor éxito de la empresa colonizadora fue en Argentina, donde localidades como Moisés Ville, en la provincia de Santa Fe, siguen vivas hasta la actualidad, y no solo en la memoria judía, sino también en la memoria argentina, fotografías de gauchos judíos, imágenes de las sinagogas que aún están en pie y funcionando en el poblado, aparecen cotidianamente en los medios y hay un flujo constante de visitas de turistas judíos del mundo entero.
Un número de habitantes judíos todavía vive allí, en Moisesville y en otras colonias como Villa Clara en la provincia de Entre Ríos y Rivera en la provincia de Buenos Aires, donde funcionan actualmente escuelas, sinagogas y centros comunitarios. En el ámbito de las colonias surgió la figura del gaucho judío, que se extendió por toda la llanura pampeana y fue una síntesis de identidad judeo-argentina. Las colonias judías fundaron el cooperativismo agrario en la Argentina e introdujeron una economía mixta, agrícola-ganadera y nuevos cultivos como girasol y ajo. Algunas conclusiones. Las razones del fracaso de las colonias gaullas fueron muchas. La inexperiencia de los inmigrantes judíos en agricultura, la necesidad de talar bosques densos, el aislamiento de las dos colonias, Philipson y Cuatro Hermanos, en Río Grande do Sul, el bajo número de colonos y también que las ciudades tenían un fuerte atractivo para los inmigrantes más jóvenes que querían estudiar y progresar económicamente. A diferencia de Argentina, las colonias brasileras no tuvieron apoyo gubernamental y también, como en todas partes, hubo muchos conflictos entre la administración y los colonos. Sin embargo, y a pesar de todo, las colonias aportaron a la economía brasilera y ayudaron a cambiar el estereotipo de que los judíos son improductivos, y que solo son capaces de trabajar en comercio o finanzas. El principal beneficio de estos experimentos agrícolas fue la eliminación de las restricciones en Brasil sobre la inmigración judía durante el siglo XX. Acho que os dois merecem uma salva de palmas. Eu resumiria, um pela denúncia e outro pela esperança. De todo modo, é interessante que, não sei se observaram, mas o Daniel Feinstein fala de Torá e fala de tradição, incluindo modos diferentes de comunidade e modos diferentes de leitura da Torá, conceitos diferentes de Torá. Quando ele diz resistir ao que a tradição pode, ao que a modernidade pode chacoalhar, a resistência não só é o isolamento ou a ortodoxia, e existem muitos outros modelos, como por exemplo o nosso, que é também aquele no qual ele mesmo acredita.